La pregunta cayó en el aire como un golpe silencioso. ¿Por qué nunca quisiste casarte? Él la miraba esperando una respuesta simple, casi casual. Pero lo que vio en sus ojos no fue incomodidad, fue dolor. Un dolor viejo. Profundo. Y en ese instante, el hombre más rico de la habitación sintió que algo dentro de su pecho empezaba a romperse, sin saber aún por qué. Antes de continuar, si te gustan las historias que tocan el corazón y te recuerdan el poder de la bondad humana, te invitamos a suscribirte a True Tales Studio. Dale like, comparte tu opinión en los comentarios y acompáñanos en esta historia que, tal vez, te deje pensando mucho después de terminar. La mansión se alzaba en las afueras de un tranquilo suburbio americano, rodeada de jardines perfectamente cuidados y árboles viejos que parecían haber visto pasar demasiados silencios. Para muchos, esa casa representaba éxito, lujo y una vida sin preocupaciones. Para él, era solo un lugar demasiado grande para alguien que había pasado la mayor parte de su vida solo. Su fortuna era conocida, su nombre respetado en el mundo de los negocios, pero puertas adentro, su vida era sorprendentemente sencilla. No había risas infantiles corriendo por los pasillos ni fotografías familiares llenando las paredes. Solo orden, limpieza y una rutina casi mecánica. Ella llevaba años trabajando allí como criada. Llegaba temprano cada mañana, con el cabello recogido y un uniforme siempre impecable, aunque gastado por el tiempo. Nunca alzaba la voz. Nunca pedía nada. Hacía su trabajo con una dedicación silenciosa que a veces pasaba desapercibida, como si quisiera volverse invisible. Sin embargo, había algo en su presencia que él no podía ignorar del todo. Tal vez era la forma en que se detenía un segundo extra a mirar por la ventana, o como sus manos temblaban levemente cuando escuchaba risas ajenas en la televisión. Él no era un hombre cruel. Simplemente estaba acostumbrado a no mirar demasiado de cerca. Para él, las personas cumplían funciones, y ella cumplía la suya con perfección. Aún así, con el paso de los años, pequeñas conversaciones comenzaron a surgir. Comentarios sobre el clima, sobre el café, sobre algún recuerdo vago de juventud. Nada personal. Nada profundo. Hasta que un día, durante una tarde lluviosa en la que ambos se refugiaban del silencio, él notó algo distinto. Estaban sentados en la cocina, cada uno con una taza caliente entre las manos. La lluvia golpeaba el techo con insistencia y el sonido llenaba los espacios vacíos de la casa. Él habló de una cena elegante a la que había sido invitado, de una pareja famosa que había anunciado su compromiso. Ella sonrió con educación, pero desvió la mirada. Fue entonces cuando él, casi sin pensarlo, lanzó la pregunta. No con intención de herir, sino con una curiosidad torpe. Le preguntó por qué nunca se había casado. El silencio que siguió fue largo. Incomodísimo. Ella apretó la taza con fuerza, como si necesitara anclarse a algo. Sus ojos se humedecieron, y por un segundo pareció que iba a excusarse y marcharse. Pero no lo hizo. Respiró hondo. Y empezó a hablar. Dijo que cuando era joven, soñaba con una vida sencilla. Un hogar pequeño, risas, domingos tranquilos. Se enamoró de un hombre trabajador, amable, lleno de promesas. Planeaban casarse. Ya habían elegido nombres para hijos que aún no existían. Pero la vida, dijo ella con voz baja, no siempre respeta los planes. Un accidente en una fábrica terminó con todo. Él no volvió a casa. Y con él, se fue también la versión de ella que creía en finales felices. Después de eso, intentó seguir adelante. Trabajó en todo lo que pudo. Limpió casas, cuidó niños, cocinó para familias que no eran la suya. Vio crecer hijos ajenos, celebró bodas desde la distancia, siempre desde el fondo de la sala. Cada vez que alguien le hablaba de amor, sentía que el pecho se le cerraba. No era miedo, explicó. Era cansancio. No quiso volver a construir algo que sabía que podía romperse en un segundo. Mientras ella hablaba, él sintió algo que no había sentido en años. Vergüenza. No por la pregunta, sino por todo lo que nunca había querido saber. Se dio cuenta de que, durante años, había compartido su casa con alguien cuya historia jamás había intentado comprender. Y esa comprensión tardía pesaba más que cualquier pérdida financiera que hubiera sufrido en su vida. Ella terminó su relato con una sonrisa triste, como quien ya ha contado esa historia demasiadas veces en su cabeza. Dijo que no estaba enojada con la vida, solo había aprendido a vivir sin esperar demasiado. Él no supo qué decir.
Ningún discurso motivador parecía adecuado. Así que hizo algo inusual para él. Guardó silencio. Y escuchó. A partir de ese día, algo cambió. No de manera dramática, sino sutil. Él empezó a notar pequeños detalles. El desgaste en sus zapatos. El cansancio en su espalda al final del día. La forma en que se quedaba unos minutos más, asegurándose de que todo quedara perfecto, incluso cuando nadie se lo pedía. Empezó a dejarle notas de agradecimiento. A preguntarle si necesitaba algo. A invitarla a sentarse a comer, no como empleada, sino como persona. Ella, al principio, se resistía. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención. Pero poco a poco, bajó la guardia. Comenzaron a hablar más. De películas antiguas. De recetas heredadas. De sueños que ya no dolían tanto al ser nombrados. La casa, sin darse cuenta, empezó a llenarse de una calidez que el dinero jamás había logrado comprar. Un día, él la llevó en su coche hasta un pequeño pueblo cercano. Dijo que necesitaba ayuda con unas compras. En realidad, quería mostrarle un lugar especial. Un parque tranquilo, con bancos de madera y árboles frondosos. Allí, ella confesó que solía sentarse en parques similares cuando necesitaba recordar que el mundo seguía siendo hermoso, incluso cuando la vida era dura. Él la escuchó con atención, sintiendo que cada palabra le enseñaba algo nuevo sobre la resiliencia. La bondad empezó a fluir de formas inesperadas. Él ajustó su horario para que ella tuviera más tiempo libre. Se aseguró de que tuviera un seguro médico digno. No como caridad, sino como justicia tardía. Ella, a su vez, comenzó a cuidar la casa con un cariño renovado, no por obligación, sino por gratitud genuina. Ambos sanaban, cada uno a su manera. Con el tiempo, él comprendió que su propia soledad no era tan distinta de la de ella. Había elegido el trabajo por encima de las personas. Había construido un imperio, pero había dejado vacíos enormes en su vida personal. Y al escucharla, entendió que el amor no siempre se trata de encontrar a alguien, sino de aprender a ver a quienes ya están a nuestro lado. La pregunta que había hecho aquel día ya no le parecía tan simple. Entendió que detrás de cada respuesta hay una historia completa, llena de pérdidas invisibles y batallas silenciosas. Y que a veces, el acto más grande de bondad es atreverse a escuchar sin juzgar, sin interrumpir, sin querer arreglarlo todo. Con los meses, la casa se transformó. No cambió su tamaño ni su lujo, pero se volvió un hogar. Había risas suaves durante la cena, conversaciones largas al atardecer y una sensación de compañía que ninguno de los dos esperaba encontrar. No era un romance. Era algo más profundo. Era respeto. Era humanidad compartida. Al final, lo que quedó no fue tristeza, sino una enseñanza poderosa. La bondad no siempre llega en grandes gestos. A veces llega en una pregunta hecha a tiempo, en un silencio respetuoso, en la decisión de ver al otro como alguien completo, con pasado, heridas y dignidad. La historia de esa criada y ese millonario nos recuerda que todos cargamos historias invisibles y que un poco de empatía puede cambiar vidas, incluso las nuestras. Si esta historia te tocó el corazón, tal vez sea porque todos hemos sentido, en algún momento, que nadie ve lo que llevamos dentro. Ojalá nos animemos a preguntar con cuidado, a escuchar con el corazón abierto y a ofrecer bondad sin esperar nada a cambio. Comparte en los comentarios una historia donde alguien te haya escuchado cuando más lo necesitabas o donde tú hayas decidido escuchar. Porque en esos momentos silenciosos, a veces, es donde ocurre la verdadera riqueza.